República Centralista de México. ¿Qué fue la República Centralista de México? El periodo centralista del Estado mexicano fue un intento del sector conservador de este país que intentó poner fin a la disputa entre élites regionales y entre los diversos caudillos que protagonizaban la vida política de la nación. Un sistema de gobierno establecido por primera vez en 1936. Tras instaurarse las 7 leyes constitucionales por medio de Santa Anna, oficialmente el periódico centralista mexicano estuvo en vigencia en 2 ocasiones, desde 1836 hasta 1841. Es la primera república centralista y desde 1843 hasta 1846. Segunda república centralista. El centralismo de México no fue un periódico histórico particularmente exitoso del país. Más bien, surgió como consecuencia de una serie de problemas políticos que venían arrastrando a la nación desde su independencia poco tiempo antes. El centralismo también conllevó a la guerra entre México y Estados Unidos. Las repercusiones históricas del centralismo mexicano tampoco son del todo positivas. Una de las características principales de este periodo fue el ir y venir de Antonio López de Santa Anna al poder. También fueron caracterizados las fuertes diferencias políticas entre liberales y conservadores, además de la independencia de Texas y su anexo subsecuente a los Estados Unidos. El centralismo mexicano es visto como la consecuencia de un experimento político de los conservadores. Se piensa que estos simplemente quisieron volver a implementar sus leyes absolutistas, las cuales el federalismo pretendió eliminar. Causas. Primer Imperio Mexicano. El establecimiento del poder en el Primer Imperio Mexicano ocurrió como con una consecuencia directa de la independencia de México. Fue un sistema de gobierno monárquico que se trató de instaurar en el recién independizado país, el cual fue poco exitoso y tuvo una duración corta. El poco éxito del Imperio Mexicano tuvo como consecuencia la formación de la Primera República, y se descartó por completo la posibilidad de que México fuese controlado por una monarquía. Esto dio cabida al posterior establecimiento del centralismo. Instauración del régimen centralista. Debido al caos político y contienda, gobiernos centralistas asignarían a Vicente Guerrero. El continuo debate entre el federalismo y el centralismo aún después del proclamado de la Constitución de 1824 y las diversas sublevaciones provocadas por las reformas liberales expendidas por Valentín Gómez Farías. Los conservadores iniciaron acciones para disolver la federación, imponer una república centralista y cancelar las reformas realizadas bajo el mando de Gómez. A mediados de 1835, el Partido Conservador estableció un congreso, el cual se declaró constituyente y promulgó el 23 de octubre de este mismo año las bases de la constitucionales. El 30 de diciembre de 1836 se promulgaron las 7 leyes constitucionales que establecían el régimen de centralización gubernamental y administrativa del país. Primera República Centralista. Las consecuencias directas del establecimiento del centralismo en México fue la mentalidad del reformismo de Farías. Luego de que establecieran todos los cambios que propuso el presidente de la Iglesia y el ejército, los militares conservadores se alzaron contra el gobierno federal. El caudillo Santa Anna, quien se encontraba prácticamente retirado de las actividades políticas, se pasó al bando de los conservadores para oponerse a Gómez Farías. El general obtuvo el poder del país con prontitud. Una de sus principales acciones fue disolver el Congreso e instalar una dictadura centralista en México. La influencia de Santa Anna durante el centralismo mexicano fue bastante pronunciada. Estuvo al mando del país en más de 10 ocasiones distintas, no solo durante la Primera República Centralista, sino también durante la Segunda. Constitución de 1836. Tan pronto como asumió el poder de México, Santa Anna abolió todas las reformas impuestas por Farías e instaló la Constitución de 1836. Con esta Constitución quedó sin efecto el anterior documento promulgado en 1824, por medio de lo cual México se organizaba de manera federal. Esta nueva Constitución fue también conocida como las 7 leyes. Mediante las 7 leyes, México pasó a convertirse en una república centralista, en la cual el poder recaía exclusivamente en el presidente, en ese entonces Santa Anna, y en todos sus subordinados inmediatos. La razón por la que se conocía esta Constitución por aquel nombre fue porque 7 elementos fundamentales de las leyes mexicanas. Se garantizó a la ciudadanía a cualquier habitante de México capaz de leer y escribir con un ingreso de más de 100 pesos al año. Se permitió al presidente la capacidad de suprimir cualquier decisión del Congreso, como también la capacidad para que los mismos entes gubernamentales eligiesen los diputados y senadores.
Otras dos leyes se basaron en la organización del gobierno de forma más centralizada, y también se prohibió revertir esos cambios por 6 años, luego del decreto. Los estados federales pasaron a convertirse en departamentos controlados por el gobierno centralizado. Alzamiento de Texas. Esto preocupó profundamente a Santa Anna, pues pensaba que en una alta presencia de la población de norteamericanos haría que la región buscase obtener la independencia de México. El caudillo tomó la decisión de cerrar la frontera de Texas en 1830. Sin embargo, esta decisión trajo consecuencias que se ven reflejadas en México, cuando ya se había impuesto el gobierno centralista con la Constitución de 1836. De hecho, la promulgación de la Constitución de 1836 hizo que Texas se declarase una nación independiente, como consecuencia de la falta de derechos que se establecían en el documento. Luego de que Texas se declarase independiente, Estados Unidos anexó el territorio en 1845. Sin embargo, México no lo había reconocido como independiente. Esto hizo que ambos países rompieran relaciones diplomáticas y que subsecuentemente se desatase la guerra entre México y Estados Unidos. Segunda República Centralista. En 1836, un general y expresidente que se encontraba en el exilio, Anastasio Bustamante, fue llamado de regreso a México para luchar la guerra contra Texas. Sin embargo, el Congreso decidió nombrarlo presidente de la República. Bustamante encontró un país con poco dinero y un ejército debilitado por la guerra. El potencial de acción que tenía era muy bajo. Durante este periodo presidencial hubo una gran cantidad de conflictos internos, externos, que dificultaron aún más la presidencia de Bustamante. Tuvo que lidiar con los bloqueos que se dieron con los bloqueos franceses y subsecuentemente la guerra de los pasteles. También con la invasión de Chiapas por parte del general guatemalteco Miguel Gutiérrez. Fin del centralismo. Luego de que los Estados Unidos anexaran Texas, las relaciones diplomáticas entre México y el país americano llegaron a su fin. Las hostilidades entre ambos países crecieron en las fronteras hasta que el conflicto armado se desató finalmente en abril de 1846. Durante el transcurso de ese mismo año, incluso antes del inicio de la guerra, se volvió a poner en conversación de México una monarquía encabezada por el cuñado de la reina de España. Tal propuesta causó una revuelta que terminó con el gobierno centralista de manera definitiva. Tomó la capital, y el 4 de agosto de 1846 México se volvió a convertir en una república federal. Santa Anna volvió al poder, esta vez en el bando de los liberales, y la guerra contra Estados Unidos culminó con la derrota de México en septiembre de 1847. Estados Unidos y México firmaron un tratado de Guadalupe y Hidalgo, el cual marcó el fin oficial de la guerra entre ambos países. El centralismo fue un experimento más de los conservadores en la búsqueda de instaurar sus ideales políticos. Esta etapa de la historia de la nación fue el pretexto para que Texas se separara de México, al igual que Coahuila de Tamaulipas, Nuevo León, también Yucatán. Se declararon estados dependientes de Texas. El centralismo trajo consigo un problema de las soluciones, al final como 7 de sus gobiernos, dejando una crisis política y económica aprovechada por un vecino expansionista.